El día que la ametralladora se encasquilló, tenía las manos heladas sobre el metal y mis superiores seguían esperando una cinta limpia en el parte. Mientras el barro y la nieve entraban en la recámara, yo apretaba la palanca y el reglamento se quedaba corto frente al casquillo hinchado. Dejé el trípode, tomé un fusil del suelo húmedo y la zanja se encogió hasta ser solo humo, tablas rotas y granadas pasando a un palmo de la cara. Luego vinieron los formularios, las causas posibles, los sellos, como si todo pudiera explicarse en una línea, pero yo aún oigo el clic seco del arma muda en medio del barro. El 8 de enero de 1944, en un tramo secundario del Frente Oriental en Ucrania, una compañía de infantería alemana ocupaba una línea de trincheras poco profunda frente a una pequeña aldea sin nombre en los mapas civiles. La temperatura rondaba varios grados bajo cero, la nieve se mezclaba con barro oscuro y las posiciones estaban reforzadas con troncos húmedos y sacos de arena reutilizados. La orden general para ese sector era sencilla y repetitiva: mantener la línea, retrasar cualquier avance soviético y ganar tiempo para las unidades que se replegaban más al oeste. La compañía formaba parte de una división ya desgastada por años de combate. Los reemplazos llegaban con menos entrenamiento, los veteranos arrastraban fatiga crónica y muchas armas acumulaban meses de uso continuo con mantenimiento incompleto. En la sección de ametralladoras, esa tensión material era especialmente visible. En la trinchera central de la compañía, el equipo de una ametralladora MG-42 tenía asignado un sector de tiro que cubría una franja de tierra de unos 200 metros. El nido de la pieza era poco más que un ensanchamiento de la zanja, con el trípode asentado sobre tablas heladas y la boca del arma guiada entre dos sacos de arena. Detrás, una pequeña cavidad servía para almacenar cajas de munición, herramientas y mantas. El servidor principal de la ametralladora, identificado en los partes solamente como Gefre Franzke, llevaba más de un año manejando el mismo tipo de arma. Su rutina diaria comenzaba con la revisión del cerrojo, la cinta, el cañón de recambio y la escasa grasa que aún quedaba en la lata metálica. Se movía con gestos repetidos, casi automáticos, mientras el ayudante contaba las balas y anotaba cifras en un cuaderno manchado. La MG-42 no era nueva. El cuerpo del arma mostraba pequeños golpes y arañazos, consecuencia de traslados, alarmas nocturnas y cambios apresurados de posición. El cerrojo había sido reemplazado una vez, según constaba en un registro pegado con cinta al interior de una caja de munición vacía. El manual de instrucción indicaba un procedimiento preciso para el mantenimiento diario que incluía limpieza minuciosa y lubricación moderada, especialmente en clima frío. En la práctica, el tiempo disponible para seguir esas indicaciones se había reducido. Las guardias nocturnas eran más largas y los periodos de descanso más breves. Durante los primeros días de enero, el equipo de Franz había detectado pequeños fallos. Alguna cinta se trababa al inicio de una ráfaga. Un casquillo quedaba a medio extraer y obligaba a una parada rápida para accionar la palanca de montaje y limpiar la recámara con una tira de tela. En el cuaderno del ayudante, junto a las anotaciones de gasto de munición, aparecían marcas breves. Un símbolo al margen señalaba cada interrupción de fuego. En 3 días, las marcas se habían hecho más frecuentes, aunque aún no se consideraban críticas. La compañía operaba con munición de distintos lotes. Algunas cajas habían llegado del depósito divisional con etiquetas borrosas y fechas de fabricación de varios años atrás. Otras procedían de reservas recuperadas en posiciones abandonadas. El armero de la compañía había advertido por lo bajo sobre la calidad irregular de ciertos lotes. Señalaba deformaciones leves en algunas vainas, ligeros restos de óxido en los eslabones de las cintas y variaciones en el cierre de las cajas. Su informe subió al batallón, pero la respuesta no trajo munición nueva. La orden de la plana mayor del regimiento era economizar recursos y hacer uso pleno de todo material disponible. En un frente en retroceso, el criterio principal era no abandonar nada que pudiera disparar. Esa política se trasladaba a las trincheras como una consigna no escrita. Cada arma debía seguir en servicio el mayor tiempo posible. En la mañana del 8 de enero, el equipo de la MG-42 recibía café aguado en tazas de metal mientras revisaba las cintas. Franz deslizaba los dedos enguantados por los eslabones y las vainas, buscando deformaciones obvias. Sabía que no podía descartar demasiadas balas sin provocar preguntas sobre derroche de material. El ayudante,
Un soldado más joven con apenas unos meses en el frente colocaba las cajas cerca del trípode siguiendo un orden establecido. Las tintas que habían dado problemas los días anteriores iban al fondo. Arriba quedaban las que, según su experiencia reciente, ofrecían menor resistencia al avanzar por la guía del arma. El sector llevaba varios días sometido a hostigamiento. Patrullas soviéticas se acercaban de noche, probaban la reacción alemana y se retiraban. Los informes hablaban de una posible preparación para un ataque más amplio, aunque sin fecha precisa. Esa falta de concreción tenía efectos en la vida cotidiana de la trinchera. Los hombres debían mantenerse listos para un ataque que podía no llegar en semanas. La tensión se convertía en cansancio acumulado, más difícil de gestionar que un combate breve e intenso. A media mañana, la niebla baja cubría el terreno entre líneas. El observador avanzado de la compañía reportó movimientos intermitentes al otro lado, sin poder precisar su naturaleza. La orden del mando fue reforzar los puestos de tiro y reducir los relevos para no dejar sectores desatendidos. Franz y su equipo permanecieron junto a la ametralladora casi toda la mañana. Ajustaban el ángulo del trípode, comprobaban el nivel con una pequeña burbuja en un lateral y repasaban mentalmente los sectores que debían batir. El frío hacía más lentos los movimientos, pero también mantenía la mente en alerta. En una pequeña libreta, el jefe de sección anotaba qué armas automáticas estaban operativas y cuánta munición tenía cada una. Las cifras eran importantes no solo para la táctica, sino también para la burocracia. Cada caja disparada debía reflejarse en un parte que viajaría horas o días después a un despacho alejado del barro. En los documentos posteriores, el ataque de aquel día aparece descrito como acción de infiltración enemiga sobre el sector central. No se mencionan nombres, solo posiciones y horarios. A partir de esos datos y de testimonios indirectos se puede reconstruir la secuencia probable de los hechos. Hacia el mediodía, la artillería soviética abrió fuego sobre la retaguardia inmediata de las posiciones alemanas. Los proyectiles cayeron sobre caminos, cruces y pequeños almacenes improvisados. La primera línea, donde estaba la MG-42 de Franz, recibió principalmente fragmentos y sacudidas. Las comunicaciones telefónicas internas se interrumpieron durante breves lapsos. Los enlaces corrían por las zanjas con mensajes escritos en papeles doblados y guardados en fundas de tela. Una de esas notas ordenaba a la sección de la ametralladora estar preparada para batir cualquier movimiento enemigo que apareciera entre la niebla. El nido de la MG-42 quedó envuelto en una mezcla de humo de explosiones lejanas y vaho de respiración. Franz se colocó los auriculares de tela sobre las orejas y adoptó la posición habitual tras el arma. El ayudante se arrodilló a su izquierda, con la mano lista sobre la cinta. Según un informe de posguerra sobre el funcionamiento de las MG en clima frío, aquellas horas de espera con el arma ya cargada podían favorecer la aparición de fallos. El metal se contraía, los restos de aceite se espesaban y cualquier partícula de suciedad encontraba la ocasión para fijarse en zonas sensibles. En teoría, los manuales recomendaban cargar la cinta solo en el último momento antes de abrir fuego. En realidad, la incertidumbre del frente llevaba a muchos servidores a mantener las armas listas durante largos periodos. El temor a ser sorprendidos por un asalto repentino pesaba más que el riesgo mecánico. Era una decisión práctica, tomada al nivel de la trinchera, no en los despachos. Poco después del mediodía, los observadores informaron de grupos enemigos moviéndose en pequeños núcleos. Aprovechaban depresiones del terreno y arbustos escarchados. El plan soviético, según se deduce de la distribución de impactos de mortero y de las huellas encontradas después, consistía en aproximarse por sectores estrechos y explotar cualquier punto débil. La MG-42 de Franz era una pieza clave para negar ese acercamiento. Su campo de tiro cruzaba la zona por la que avanzaban al menos dos de esos grupos. La responsabilidad se concentraba en unos cuantos metros de tubo y en un mecanismo interno que llevaba días dando señales de desgaste. Se inició la primera ráfaga cuando se distinguieron figuras moviéndose entre manchas oscuras de vegetación. Franz apretó el disparador y el arma respondió con su cadencia característica, breve pero intensa. Los casquillos saltaron en un arco constante, golpeando la pared de la zanja. El ayudante avanzó la cinta con experiencia, manteniendo tensión uniforme. La primera ráfaga se interrumpió por decisión del servidor, no por fallo. El humo del disparo se mezcló con la niebla y ocultó parcialmente el sector.
Los soviéticos respondieron con fuego de fusilería y algunas ametralladoras ligeras. Las balas cortaban la parte superior de los sacos de arena, arrancando pequeños chorros de tierra congelada. En la zanja, cada hombre pegaba más la espalda al parapeto, reduciendo al mínimo la altura de la silueta. La segunda ráfaga se abrió sobre un punto donde se creía ver movimiento en grupo. Los informes posteriores hablan de enemigos que se dispersan y buscan cobertura. La acción de la MGE cumplía, en apariencia, el objetivo previsto. En el tercer intento de fuego se produjo la interrupción que marcaría el resto del combate. Franz apretó el disparador y escuchó el sonido brusco de una ráfaga incompleta. La ametralladora se quedó en silencio con el cerrojo a medio ciclo. El servidor retiró la mano del disparador y siguió el procedimiento aprendido. Accionó la palanca de montaje, intentó liberar el casquillo bloqueado y ordenó al ayudante que sujetara la cinta para evitar torsiones. Todo se realizó en segundos. Siguiendo una secuencia repetida muchas veces en ejercicios. Según los testimonios recogidos en otros sectores con problemas similares, los encasquillamientos en clima frío podían deberse a una combinación de factores. Un casquillo ligeramente deformado, restos de suciedad en la recámara y lubricación inadecuada formaban un conjunto propicio para el fallo. En la trinchera, ese análisis detallado era imposible en el momento. Mientras Franz manipulaba el arma, la línea de infantería dependía de fusiles individuales y de una ametralladora ligera a la derecha. Los soviéticos, percibiendo la disminución de fuego en el sector central, intensificaron su avance. Algunos comenzaron a avanzar casi agachados, aprovechando pequeños pliegues del terreno. El ayudante informó a gritos de que la cinta parecía haberse torcido cerca de la entrada al arma. Sus guantes mostraban manchas de grasa y barro. La nieve en el suelo se mezclaba con casquillos vacíos, trozos de madera y fragmentos de saco. Franz intentó una segunda vez despejar el mecanismo. Abrió la tapa superior de la MG, revisó el tramo visible de la cinta y retiró un cartucho que parecía ligeramente dañado. El movimiento le obligó a exponer más la cabeza y los hombros por encima de la protección inmediata. Un proyectil enemigo impactó en un saco cercano y lo rasgó, levantando una nube de tierra húmeda que cayó sobre el arma y los hombres. Los pequeños grumos de barro se pegaron a las superficies metálicas, incluyendo la zona de alimentación de la cinta. Era el tipo de contaminación que cualquier manual desaconsejaba enérgicamente. En condiciones de calma, el procedimiento correcto habría sido retirar la cinta, limpiar la recámara, revisar el cerrojo y comenzar de nuevo con munición aprobada. En la realidad de la zanja no había tiempo ni espacio para un mantenimiento tan completo. El ataque seguía avanzando y la distancia entre líneas se reducía. El jefe de sección se asomó al nido de la ametralladora para comprobar la situación. Según consta en un breve inciso de un parte posterior, se le informó de interrupciones repetidas en el arma principal. Su respuesta verbal no quedó registrada, pero las decisiones posteriores sugieren que ordenó mantener la posición a toda costa. En ese punto, el combate dejó de ser un intercambio de fuego a distancia para convertirse en una aproximación peligrosa. Los soviéticos más adelantados comenzaron a lanzar granadas de mano hacia las líneas alemanas. Algunas estallaron en el terreno intermedio, otras cayeron en zanjas traseras. La tercera tentativa de Franz para reactivar la MG-42 fue más desesperada. Cerró la tapa, accionó la palanca y trató de forzar una nueva alimentación a pesar de sus dudas sobre la cinta. El arma respondió con una breve emisión de disparos y se detuvo de nuevo, esta vez con un sonido seco que indicaba un problema más profundo. En ese minuto, la función asignada a la ametralladora como pieza de apoyo de largo alcance quedó anulada. La zanja dejó de contar con su principal fuente de fuego concentrado. La pelea se transformó, de manera casi automática, en una serie de enfrentamientos cercanos entre hombres que compartían el mismo espacio de barro y tablas. Ante la imposibilidad práctica de seguir el procedimiento reglamentario de reparación bajo fuego, Franz tomó una decisión que no aparece en ningún manual. Apartó el arma hacia un lado, aún sobre su trípode, y se lanzó hacia la esquina de la zanja donde se acumulaban granadas y fusiles de reserva. El ayudante, comprendiendo el cambio de situación, dejó de intentar alinear la cinta. En varios testimonios de combates similares, los servidores de ametralladora describen ese paso como cuando la zanja se vuelve demasiado corta.
No se trata de una medida exacta, sino de la sensación de que la distancia entre atacante y defensor se ha reducido al punto en que la herramienta principal deja de ser útil. La prioridad pasa a ser la supervivencia inmediata. Franz tomó un fusil apoyado contra la pared de la zanja y lo cargó con movimientos que llevaba tiempo sin practicar en combate real. Los servidores de ametralladora, especializados en su arma, disparaban con menos frecuencia fusiles individuales. La transición de una función a otra en medio del ruido y del barro suponía siempre una pérdida de eficacia momentánea. El ayudante se encargó de distribuir granadas de mano entre los hombres cercanos. Las colocaba en el suelo, al alcance de quienes asomaban por los recodos de la zanja. Un sanitario, que había acudido a ayudar a un herido a pocos metros, quedó momentáneamente convertido en portador de munición. Los soviéticos alcanzaron un punto del terreno desde el que podían lanzar granadas directamente dentro de las posiciones de la compañía. Los alemanes respondieron con sus propias granadas, describiendo trayectorias cortas y tensas. Cada explosión levantaba más barro, fragmentos de madera y trozos de tela. La lucha se hizo fragmentaria. En lugar de una línea continua, la trinchera se convirtió en una serie de pequeños puntos de resistencia, separados por ángulos y tramos dañados. En cada recodo, 1 o 2 hombres se encargaban de frenar cualquier intento de irrupción. Franz, que había empezado el día como servidor de una ametralladora pesada, se encontró actuando como fusilero en un espacio de pocos metros. Disparaba hacia la parte superior de la zanja, buscando siluetas que se asomaban fugazmente. El disparo individual exigía un tipo de concentración distinto al manejo de la ametralladora. En un documento posterior de evaluación de la acción, se menciona que el equipo de la MG Central tomó la iniciativa de reforzar la defensa cercana con armas portátiles. No se detalla el momento exacto ni las circunstancias precisas. La formulación indica, no obstante, que la decisión no había sido ordenada en detalle desde niveles superiores. La pelea personal en la zanja no se tradujo en descripciones dramáticas en los partes oficiales. Aparece reflejada solo en cifras de munición disparada, número de granadas empleadas y bajas aproximadas. Las decisiones instintivas, los cambios de rol y las improvisaciones quedan diluidos en el lenguaje administrativo. Mientras el combate cercano se desarrollaba, el jefe de sección solicitó apoyo de morteros sobre la franja delantera. El cálculo era arriesgado. Cualquier error en la distancia podía afectar a las propias trincheras. El mando de compañía decidió aceptar el riesgo para evitar que el enemigo afianzara posiciones demasiado cerca. Los morteros comenzaron a caer en la zona intermedia entre líneas. Las explosiones crearon un cinturón de fragmentos y cráteres que dificultaba el movimiento tanto de atacantes como de defensores. En ese ambiente, el uso de la MG-42, incluso si hubiera estado operativa, habría sido complejo. Pasados unos minutos de fuego cercano, los soviéticos empezaron a replegarse a posiciones ligeramente más retrasadas. No se trató de una retirada masiva, sino de un retroceso parcial para reorganizarse y evaluar la eficacia del intento de infiltración. Las voces se fueron alejando y la intensidad del fuego disminuyó. En la zanja, el ruido se transformó en una mezcla de jadeos, gritos de auxilio y órdenes breves. El humo de las explosiones recientes seguía pegado al suelo. Los hombres volvían la vista hacia la ametralladora encasquillada, que seguía apuntando a un punto del terreno que ya no estaba siendo batido. El ayudante fue el primero en volver a tocar el arma. Con manos aún temblorosas, comenzó a retirar la cinta, separando los cartuchos dudosos en una pequeña pila. Franz se unió al esfuerzo al comprobar que, por el momento, no había enemigos dentro de la zanja inmediata. El procedimiento de revisión, ahora que el fuego enemigo había disminuido, se hizo algo más sistemático. Abrieron la tapa, examinaron la recámara, limpiaron con un trozo de tela las superficies visibles y buscaron restos de casquillos deformados. Encontraron una vaina aparentemente hinchada, encajada con más fuerza de la normal. Según análisis técnicos elaborados años más tarde sobre municiones de diferentes lotes, pequeñas variaciones en el grosor de la pared de la vaina podían provocar problemas de extracción. En un arma de alta cadencia como la MG-42, esa mínima desviación podía traducirse en un fallo completo durante una ráfaga. En aquel invierno de 1944, para quienes estaban en la trinchera, esa explicación aún no existía como tal. La ametralladora quedó fuera de servicio durante el resto del día,
a la espera del armero de la compañía. Franz y su ayudante fueron asignados temporalmente a tareas de fusileros y transporte de munición. El rol que habían entrenado durante meses quedaba suspendido por una combinación de metal, barro y decisiones de suministro. Al caer la tarde, el armero llegó a la posición con una pequeña caja de herramientas. Se sentó en el borde de la zanja, desmontó partes del arma y examinó especialmente el cerrojo y la recámara. Anotó observaciones en un formulario impreso, escribiendo sobre una tabla apoyada en las rodillas. El informe técnico resultante señalaba varias posibles causas del fallo. Mencionaba el estado de desgaste del cañón, la presencia de residuos de combustión y la influencia probable de munición de lotes antiguos. En ningún punto se cuestionaba de manera directa la actuación del servidor. La evaluación oficial de la acción de combate, elaborada en días posteriores, destacaba que el intento de infiltración enemigo había sido finalmente contenido. Se mencionaba resistencia firme en la primera línea, y se anotaba que la defensa cercana evitó la penetración en profundidad. La ausencia de la MG-42 durante el tramo más crítico apenas aparecía como un inciso técnico. A nivel de compañía, el jefe redactó una breve nota interna. En ella sugería revisar con más rigor la munición asignada a las armas automáticas y, en la medida de lo posible, reservar los lotes más fiables para las ametralladoras. La recomendación se encontró con la realidad de los depósitos saturados y las rutas de suministro amenazadas. En el escalón superior, el regimiento transmitió un mensaje general sobre la importancia del mantenimiento incluso en circunstancias difíciles. Se recordaban los procedimientos de limpieza y se insistía en seguir las instrucciones de los manuales. No se mencionaban los problemas específicos de calidad de munición ni las limitaciones de tiempo en las trincheras. La tensión entre lo prescrito y lo posible quedaba abierta. Cada servidor de ametralladora debía interpretarla a su manera, en función de las condiciones concretas de su sector. Esa brecha entre norma y práctica es un rasgo constante en los testimonios de guerra de posiciones. En los meses siguientes, otros informes de distintos frentes recogieron incidentes similares de encasquillamientos en armas automáticas bajo frío intenso. Algunos estudios técnicos fueron recopilados por oficinas de armamento, con tablas de temperaturas, tipos de lubricantes y lotes de munición. La información tardaba en traducirse en cambios efectivos al nivel de la primera línea. Del equipo de la MGE-42 de aquel día se conservan pocas trazas documentales. El nombre abreviado de Franz aparece una sola vez en un listado de personal adjunto a un parte de abril de 1944. Nada indica con certeza su destino posterior. Lo que sí puede reconstruirse a través de informes técnicos y resúmenes de acciones es el tipo de decisiones que se vieron obligados a tomar en aquella zanja. El paso de intentar reanimar el arma a abandonar la posición del trípode para combatir como fusileros no respondió a una instrucción escrita. Fue una reacción práctica ante un problema mecánico que, durante un minuto, alteró el diseño previsto de la defensa. Ese minuto no modificó el curso general de la campaña. No generó condecoraciones ni menciones extendidas en los archivos. Quedó encapsulado en expresiones como defensa cercana y interrupciones en el arma principal. Al analizar hoy esos documentos, la centralidad de la ametralladora encasquillada se hace visible precisamente por lo poco que se dice de ella. Su fallo obliga a leer entre líneas el esfuerzo de los hombres que pasaron de la tarea de alimentar una cinta a la de lanzar granadas desde el ángulo de una trinchera. La pelea, desencadenada por un problema de extracción de casquillos y de calidad de munición, terminó librándose cuerpo a cuerpo en un espacio de barro helado. Las oficinas encargadas del armamento utilizaron, con el tiempo, esos incidentes como material de estudio. Se revisaron recomendaciones sobre lubricantes en invierno, se ajustaron tolerancias y se intentó mejorar los controles de munición. Cada tabla y cada nota técnica tenían, en su origen, momentos concretos como aquel minuto de enero, en el frente. Las lecciones transmitían de forma más inmediata y menos formal. Los servidores veteranos insistían a los nuevos en revisar las cintas con más cuidado, incluso si eso significaba discutir con los encargados de munición. Se compartían trucos, como calentar brevemente ciertas partes del arma con las manos antes de un posible combate. Esas prácticas emergentes no siempre coincidían con lo que los manuales prescribían. Eran el resultado de una negociación constante entre el diseño teórico del equipo y la realidad de su uso continuado
en condiciones extremas. El episodio de la MG encasquillada ilustra ese margen de adaptación que solo se aprecia a nivel de zanja. Cuando la línea de aquel sector finalmente se replegó semanas más tarde, muchas de las armas fueron abandonadas, destruidas o enviadas a reparaciones que nunca se completaron. La MG-42 de France, si sobrevivió a ese periodo, se perdió en la cadena de traslados y reorganizaciones. Los documentos ya no la identifican. Lo que permanece son los rastros indirectos, una anotación sobre priorizar munición verificada para ametralladoras, un comentario en un informe médico sobre heridas sufridas durante combate cercano tras fallo de arma automática, una recomendación logística sobre reducir la mezcla de lotes distintos en una misma cinta. En conjunto, esos pequeños ajustes no llaman la atención en una visión general del conflicto. Se diluyen entre grandes operaciones, nombres de ciudades y movimientos de cuerpos de ejército, pero definen, de manera silenciosa, cómo se vivía y se combatía en sectores donde la guerra se decidía metro a metro. En la zanja donde la MG-42 se encasquilló durante aquel ataque, no quedó ninguna placa ni marca especial. Al finalizar el invierno, la nieve cubrió restos de sacos, casquillos y maderas. Más tarde, otros ejércitos, otras unidades o simplemente el tiempo modificaron el paisaje. La historia de ese minuto y de la pelea que se volvió cercana por un fallo mecánico puede reconstruirse solo de manera fragmentaria. A través de partes concisos, informes técnicos y silencios administrativos, se vislumbra la figura de un servidor de ametralladora que tuvo que cambiar de herramienta y de papel en pocos segundos. Su nombre completo no aparece, pero su decisión improvisada forma parte de la cadena de pequeñas adaptaciones que sostuvieron posiciones en circunstancias adversas. Al final, la ametralladora encasquillada no es únicamente un problema técnico, es un punto de encuentro entre diseño, desgaste, suministro, clima, doctrina y reacción humana inmediata. En aquella trinchera ucraniana, en enero de 1944, ese punto de encuentro tomó la forma de una zanja demasiado estrecha y de una pelea que se acercó hasta tocar el borde de los sacos de arena.